Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Hoy estamos recordando, si nos valemos por el calendario de lo que tiene que ver con los eventos o las fechas significativas de la Biblia, de los tiempos bíblicos o de hechos significativos, hoy estamos celebrando un día de victoria, el día de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Que lo conocemos tal como Domingo de Ramos. Y no debemos perder de vista justamente que ese día se estaba cumpliendo también parte de una promesa, una palabra, algo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, algo que iba a pasar y que iba a suceder. Jesús siendo recibido de manera victoriosa en esa ciudad, ¿sí? Tan significativa, donde muy pocos días después también iba a enfrentar una de las cosas más difíciles que una persona puede llegar a enfrentar, y sobre todo con lo que él cargaba. Él cargaba la responsabilidad de enfrentar la cruz, la muerte, la tumba, para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Y nunca debemos perder de vista eso. Es un día también para sumarnos, proclamar, exaltar, darle gloria a Él, no solamente con nuestras bocas, sino con nuestra vida. Y lo importante no es el ramo, lo importante es que nuestra boca siempre proclame alabanza. Vio cómo nosotros enseguida de cualquier cosa hacemos un objeto de adoración o un amuleto que nos va a ayudar. Y no nos va a ayudar tanto la ramita que podamos conseguir para nuestra casa, como sí nos va a ayudar invocar el favor de Cristo y el poder del Señor y alabarlo en donde nosotros estamos. Y donde nosotros alabamos, sabemos que Él se mueve porque Dios sigue obrando en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso no debemos callar nunca y cada día debemos darle nuestra mejor alabanza y adoración. Y Domingo de Ramos es un día de victoria. Y vamos a ir un poquito a este pasaje que se encuentra, si bien está narrado en varios de los evangelios, vamos a buscar el que está en Lucas capítulo número 19, versículo 28 en adelante. Y luego vamos a estar tomando algunos pensamientos, vamos a partir de ese pasaje. Lucas capítulo 19, versículo 28 en adelante. Dice: después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llamaba de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron, encontraron todo tal y como Él les había dicho. Mientras desataban al burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino, y cuando se acercó a la bajada del monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto, y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, aún las piedras clamarían. Hasta ahí vamos a estar leyendo en esta noche, y nos vamos a centrar en algo particular que ocurrió en este evento. Incluso un detalle que nos deja justamente Lucas como evangelista, también como aquel que nos narra estos hechos que estaban pasando, y le agrega algunos detalles interesantes, ¿no? Y tiene que ver con lo que está descrito en estos dos versículos. El de Lucas 19, 30 y 31, lo vuelvo a leer. Jesús les dio una instrucción ese día: vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: ¿qué cosa? Porque el Señor lo necesita, ¿sí? Y en eso vamos a estar meditando en esta noche. Jesús también quiere seguir usando, y en este caso tiene que ver con usarnos a cada uno de nosotros. Y Jesús, ¿sabe qué? Y de aquí vamos a partir. Jesús sigue utilizando
cosas que parecen pequeñas para hacer cosas magníficas y grandiosas. Jesús sigue utilizando aquellos instrumentos, aquellas herramientas que cualquiera desecharía, que cualquiera dejaría de lado, ¿sí? Pero sin embargo para Él son sumamente importantes porque va a hacer milagros a través de ellos. Tranquilamente Jesús como rey, incluso podría haber cumplido no necesariamente las Escrituras, sino la expectativa que tenían los judíos. ¿Sabe? Para ellos se imaginaban a su Mesías viniendo montado en un caballo conquistador, ¿sí? Cabalgando como si fuera un guerrero triunfante, y sin embargo Jesús no busca el caballito blanco de San Martín. ¿De qué color era? Blanco, por cierto, ¿sí? Sino que pone su atención y se fija en este animal que todavía ni siquiera había sido utilizado para el trabajo. Ese es el detalle que nos deja Lucas en ese momento. Entonces, ahí vemos cómo él sigue utilizando cosas que parecen pequeñas, pero para hacer cosas grandiosas. Y lo mismo hace el Señor con nuestras vidas. Por eso en esta noche quiero decirte, querido hermano, a cada uno de nosotros, a ti y a mí, el Señor también nos necesita, ¿sí? Y no lo estoy tratando de burro, no le estoy diciendo eso. Vamos a tomar esa característica, lo que dijo Dios acerca de ese animalito, para tomar algunos principios, algunas cosas, pero no lo estoy tratando de animalito. Hay cada animal, pero eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cuestión. El Señor te necesita. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. El Señor se fijó también en nuestra vida y Él quiere hacer grandes cosas en medio nuestro. Fue idea suya, fue idea de Él. El hecho de usar personas para hacer grandes cosas aquí en la tierra. ¿Lo podría haber hecho todo Él? Sí, pero Él tuvo esta idea, este plan de involucrarnos a nosotros en la tarea tan grande que tiene que ver con regar toda la tierra, llegar a toda la humanidad con el amor del Señor. Y que cada persona pueda tener esa oportunidad de encontrarse también con el abrazo del Padre y poder volver a casa. El Señor nos ha buscado a cada uno de nosotros y para eso ha hecho cosas muy parecidas que hizo con este animalito, con este pequeño burro. Porque el Señor también a nosotros nos mandó a buscar. No vinimos solos, no llegamos solos al Señor. Él nos vino a buscar, fue su iniciativa. Tal vez no sé cuál habrá sido tu historia de haber estado mucho tiempo, desde hace muchos años dentro de la vida de la iglesia. Tal vez tus padres ya eran cristianos, sabían lo que significaba el hecho de ir, participar de una reunión, pero tal vez algunos ni idea de eso. Y tal vez en el momento cuando se encontraron con el Señor estaban yendo hacia otra dirección. Lo que no tenemos que perder de vista y lo que es común para todos es que Él vino a buscarnos. Estemos en el lugar donde estemos, un día nos dimos cuenta que Él vino a buscarnos. Que Él vino por nosotros, que Él vino por nuestro corazón, que Él vino a cautivarnos, que Él vino para que podamos ahora pertenecerle a Él. Identificamos ese momento y nos dimos cuenta y le damos tantas gracias a Dios por haberlo hecho. Porque no fuimos nosotros los que nos acercamos a Él, sino que Él fue primero el que nos amó y en consecuencia actuó acercándose a nosotros, acercándonos su amor y como hoy lo cantábamos también, viendo su fidelidad una y otra vez en nuestra vida. Y no solamente nos vino a buscar, sino que también, algo que es interesante que vemos ahí, pobre burrito estaba atado y lo mandó a desatar, y nosotros también por el Señor, si podemos tomar alguna comparación en esto, tomar de ahí eso también hemos sido librados de ataduras que nos tenían amarrados, sin poder caminar, sin poder salir. E incluso el Señor quiere seguir desatando aquellos nudos que todavía nos quedan, que vio que alguno queda por ahí. Se han cortado los principales, pero un que otro nudito siempre, una que otra soga la tenemos enredada por ahí. Y el Señor va a seguir desatándonos de esas cosas, porque Él nos pensó libres.
No nos pensó atados a pecados, atados a religiosidad, atados a cosas sin sentido, atados a una vida que va y viene sin tener ningún propósito. El Señor nos pensó libres para que sigamos tras sus pisadas. Entonces Él también mandó a que nosotros podamos desatarnos y seguramente usó también otras personas para que esto pase en nuestra vida. De algunas cositas nos pudimos desatar solos con la ayuda del Señor y en otras cosas, como si fuésemos parecidos a Lázaro, necesitamos que otros fueran los que quiten esas vendas después de haber vuelto a vivir. Pero lo importante es que Él nos desató. Y no solamente eso, sino que también comienza a usarnos, porque también usted se habrá dado cuenta que le rindió su corazón al Señor, empezó a ser libre de cosas y vio cómo el fuego del Señor ardía en su corazón para empezar a actuar, para empezar a hablar, para querer contar a otros también lo que ha pasado en su vida, para empezar a servirle, para empezar a serle útil a Él. Dios nos necesita y por eso es que nos fue a buscar, nos desata de aquellas cosas que estén enredándonos y también comienza a usarnos y a mostrar su gloria a través de nuestra vida. Como pasó con ese burrito, lo utilizó y que ese día fue maravilloso. ¿Sí? No sé si podríamos personificarlo un poco a este pequeño animal, pero si podríamos pensar que actuara como una persona, ¿qué habrá sentido? ¿Qué habrá pensado en ese momento, no? Si hubiésemos sido nosotros nomás una persona en los que nos hubiera tocado estar ahí, hubiera sido magnífico, maravilloso, incomparable. Entonces, una vez más, fue idea del Señor y por eso es que mandó a buscarnos, mandó a desatarnos, Él se acercó y Él comienza a usarnos, porque como lo decía hace un instante atrás, el Señor nos necesita. Pero también quiero marcarle una verdad y quiero compartirle una verdad también en esta noche. El Señor no te necesita. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Porque si nos ponemos a pensar en profundidad, déjeme decirle una cosa, Dios se la sabe arreglar solo. Si empezamos a pensar en esa magnitud, Dios se la sabe arreglar solos. A veces creemos y decimos, no, ¿y ahora qué hará Dios? Dios sabe arreglársela solos. Puede un poquito más que nosotros. A Él no le molesta tener que actuar sin la presencia de otros. Él lo puede hacer igual. Por eso es que aunque duela, también tenemos que tener presente y no olvidar que el Señor no nos necesita. Porque no se trata del burro, se trata del que cabalga. Y no sé por qué, en qué momento hemos dado vuelta a la ecuación, ¿vio? Se transformó en más importante aquel sobre el cual se cabalga que aquel que está cabalgando. En algún momento se dio vuelta y empezamos nosotros a ser los importantes, las figuras, los que todo el mundo gira a nuestro alrededor. Y quedó el Señor a un costado. En algún momento después de esos encuentros, en algún momento después de todo eso vivido, a veces nos suele pasar, y gloria a Dios si no le ha sucedido nunca, pero a veces nos suele pasar que la costumbre, el rito, la tradición, las formas, el tiempo, empieza a que pongamos nuestra mirada más en nosotros y empezamos a quitar una mirada de aquel que nos enamoró y nos cautivó a primera vista en el momento que le conocimos. Y no tenemos que perder de vista esto, ¿sí? No podemos pensar nosotros que somos más valiosos que Él. Aun cuando Él nos ama tanto, aun cuando Él hizo tanto por cada uno de nosotros, no podemos cometer el error de pensar que nosotros somos más valiosos que el Señor. Aunque Él haya pagado un gran precio, aunque Él lo haya hecho todo, aún así, con toda su entrega, aún así, con todo su sacrificio, aún así, con todo lo que hizo para rescatarnos, porque para Él somos sumamente importantes, no quita la verdad de que Él es más valioso que nosotros. Y si nosotros no estamos, no modifica mucho el mundo, pero si Él no está, ahí es donde
hay una gran diferencia. Entonces, eso es algo que no tenemos que perder de vista. Y una vez más lo remarco, Dios se la sabe arreglar solito. Vio que a veces en algún momento empezamos ahí en nuestro caminar y esto lo hace también el tiempo, y quiero decirle que si le está pasando, no es algo que le sucede a usted, nos sucede a cada uno de nosotros, que el paso del tiempo, el tratar de ayudar a personas, el querer servir al Señor, con el paso del tiempo desgasta, cansa, frustra cuando no vemos algunas cosas. Y sin darnos cuenta, si dejamos que nuestro corazón se llene un poquito de orgullo, empezamos a creer, empezamos a pensar que si yo no estoy, las cosas no van a ser igual. Que si yo no me involucro, y bueno, y empezamos a pensar a veces con un poquito de orgullo, a hacernos esta pregunta: ¿y cómo se van a arreglar ahora que yo no estoy? O que yo no puedo, o que yo no quiero. Palabra que no nos animamos a decir mucho, la disfrazamos de otras primero, pero en realidad es una de las primeras que tendremos que aprender a decir en esos momentos. ¿Sabe que a veces nos ponemos tan en centro de todo que perdemos de vista que el que hace todas las cosas es Él? Hay una canción de Marcos Witt hermosa, no sé si alguno de ustedes la conoce, la cantaba: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Y no llego al tono de Marcos Witt, así que no voy a seguir cantando. No sé si escuchó alguna vez esa canción. Es una canción muy linda que anima justamente a movernos, a involucrarnos, a estar. Pero tenemos que tener un cuidado, porque si yo no estoy, no pasa nada. Si yo no estoy, no se cae el mundo. Si no lo hago yo, no sucede nada. A veces hay cosas que tenemos tanto control. Y a los pastores nos pasa mucho más esto todavía, ¿no? Y perdemos de vista que todo está sujeto a la voluntad, al control, al gobierno de Dios. Y por algunos momentos a veces tenemos que poner también los pies sobre la tierra y decirle al Señor: Señor, perdóname. Porque en realidad no era tan indispensable como en algún momento pensé que lo era. Porque Él me necesita, pero a la vez no me necesita, se las puede arreglar sin mí. ¿Cuánto tiempo vivimos nosotros? ¿Cuántos años tiene pensado vivir? Póngalo así como una expectativa. Yo quiero llegar a 95 mínimo. Y bien lúcido. Llegar con toda la fortaleza. El otro día dije que a los 18 años me decidí tener 18 años para toda la vida y quiero vivir de esa manera, a lo bien millennial, ¿sí? Quiero vivir muchos años, me encantaría vivir muchos años, pero Dios ¿desde hace cuánto tiempo existe? Desde la eternidad, cosa que no podemos ni contar. ¿Y hasta cuándo va a existir? Hasta la eternidad. Y nuestra historia es un puntito casi invisible dentro de la línea de tiempo de la existencia de Dios. Casi que no se puede ni llegar a distinguir. A veces tenemos que tomar conciencia de lo chiquitito que somos. Porque cuando nos damos cuenta de que somos tan chiquititos, es cuando volvemos a tomarnos de la mano del Señor para decirle: Señor, si vos no estás, yo no valgo nada y no tengo nada y no puedo hacer nada, ¿sí? Y nada sale si tú no estás presente. Hubo un profeta que se puso un poco dramático en algún momento de su vida. Un hombre que también, buscado por el Señor, que sirvió al Señor y que tuvo que combatir, luchar, hablar de su parte y vérsela feo varias veces, no solamente denunciar, sino hacer cosas complicadas, actos de fe, creo que como los que tuvo que asumir Elías, muy importantes. Había hecho un desafío en un momento a ver quién era el verdadero Dios.
Y muchísimos falsos profetas levantaron el altar, invocaban, y esa leña que habían preparado, la apuesta o el trato era: el altar que se consuma, ese va a ser el altar del Dios verdadero. Y los falsos profetas se invocaban, se lastimaban, hacían un montón de alaridos y no pasó nada. Hasta que llegó el turno de Elías, y cuando Elías invocó, el fuego de Dios cayó. El milagro ocurrió, cosa sorprendente. Imagínense, ¿no? Esperar ese momento, a ver si Dios va a actuar o no va a actuar, a ver si Dios va a hacer o no va a hacer. Y él confió, tuvo esa fe y vio el poder de Dios manifestarse de esa manera, y lo llevó a tener que dar otro paso, enfrentarse después a todos esos falsos profetas. Y cosa de esos tiempos y de ese momento, algo que tal vez nos resulta muy cruel viéndolo a la distancia del tiempo, tener que asesinar a todos esos falsos profetas. Y después de eso se apartó al desierto. Como que empezó a huir, empezó a caminar, empezó a irse, y Dios le fue hablando en medio de todo ese proceso. Y le pregunta a Dios 2 veces: ¿dónde estás, Elías? ¿Dónde estás? Y él siguió y se metió en una cueva. Ya en esa cueva, una vez más Dios le vuelve a preguntar: ¿dónde estás? Hasta que Dios, mira, escucha, y comienza a manifestarse el viento, el estruendo, la paz. Dios se vuelve a manifestar una vez más a él. ¿Dónde estás, Elías? No se terminó todo. Elías le decía: Señor, tengo un profundo celo de tu presencia, pero mirá lo que está pasando. Están persiguiendo a los tuyos, solamente quedo yo, no hay nadie más. Se creyó el único. Después de haber visto algo tan sorprendente, es como que todo lo tomó él, como que si el milagro y todo dependiese de él, y estaba viviendo un momento muy difícil y casi de depresión o crisis, porque era el único que quedaba para defender la gloria de Dios. Y Dios en ese momento le vuelve a hablar. Ya le venía diciendo: largo caminito te queda, Elías. Y le dice: mira, de aquí en adelante anda a ungir por rey a este, anda a ungir por rey a este otro, y anda también, porque quedan un montón que todavía no doblaron y no van a doblar sus rodillas delante de Baal. Entonces es como que Dios a este pobre dramático Elías lo tiene que poner una vez más en su lugar y decirle que él se está ocupando, que él está haciendo. Elías había hecho mucho, pero Dios estaba haciendo mucho más todavía. Y nosotros podemos hacer mucho para el Señor, pero Dios hace más de lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida y también a través de la vida de otros. Nosotros no somos el centro de lo que Dios hace. El burrito ocupa media página en la historia, pero Jesús es el que la cambia por completo. Eso es algo que no tenemos que perder de vista nunca. Pero la tercera noticia que en esta noche le quiero compartir es esta que vemos en pantalla. Aún así, el Señor nos va a usar. Aunque no nos necesita, se las puede arreglar solo, aún así el Señor te va a usar. Porque Él sigue confiando en cada uno de nosotros para que podamos servirle. Tengo un pasaje, una vez más remarco esto, ¿no? Fue idea suya usarnos. Fue idea suya involucrarnos en sus planes. Y va a seguir siendo fiel a esa idea también. Aunque no nos necesita, sigue siendo fiel a lo que pensó, a lo que diseñó, a lo que preparó. Y es por eso que nos va a involucrar en aquello para lo cual Él nos ha pensado. Y Dios confía en lo que puede hacer en nosotros. Si tiene su Biblia ahí o lo quiere buscar o anotarlo para luego tenerlo presente también, Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme al ministerio. El apóstol Pablo es quien dice estas palabras, y en ese momento dice: yo le doy gracias a Dios porque Él confía en mí, me tiene por fiel y por eso me pone a su servicio. Y Dios no confía tanto en lo que nosotros podemos hacer. Dios confía en lo que Él va a hacer a través de nosotros. Porque nos deja un ratito solos y somos más peligrosos que mono con navaja.
pero como su presencia está en nosotros a través de su Santo Espíritu, seguimos siendo instrumentos aprobados para estar a su servicio. Y Él confía, Él cree que somos capaces, que somos útiles, que le podemos servir, que podemos a su servicio, estando en sus manos, seguir haciendo grandes cosas para su gloria. Y esto es algo que tenemos que tener siempre presente. Y no solamente eso, en el mismo pasaje un poquitito más adelante, dice en el versículo 16, pero por esto fui tratado con misericordia, dice el apóstol Pablo, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y con esto, ¿qué quiere decir? Dios me puso como ejemplo a mí, alguien completamente inútil en el momento que Dios lo buscó. Inútil no quiere decir que no sirve, sino que no estaba siendo útil a lo que Dios quería hacer. Porque Pablo estaba caminando en otra dirección, no estaba ayudando al cristianismo, aunque indirectamente tal vez sí, porque la persecución hizo que el cristianismo se comience a expandir, pero en ese momento él era un perseguidor, él era un blasfemo. Creyendo que servía a Dios, estaba haciendo completamente lo contrario en el momento que Dios lo fue a buscar, en el momento que él se encontró con el resplandor. Estaba muy lejos. Y sin embargo, él dice, Dios me vino a buscar para que también pueda ser un ejemplo de lo que puede pasar en otros. Y esa es una de las primeras funciones que también nosotros tenemos. Si pude salir, si el Señor me vino a buscar, si el Señor me desató, si el Señor ya comenzó a mostrar su gloria en mí, ¿cómo no lo va a hacer en otros también? ¿Cómo no lo van a poder ver otros también? Y esto es algo que tiene que comenzar a reflejarse también. Y si queremos ser útiles al Señor, recuerde, es algo por lo cual también tenemos que trabajar y darle más y más lugar a Él para que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, las personas que están a nuestro alrededor, aquellas personas que están dentro de nuestro círculo de influencia, también vean cómo seguimos siendo transformados y vamos de gloria en gloria, transformándonos, cambiando, ayudados por el Señor para ser cada día un poquito mejores. No porque queremos jactarnos, no porque queremos subirnos a un pony que nos queda hasta grande, sino todo lo contrario, queremos tan solamente ser un ejemplo de lo que Dios puede seguir haciendo en cada persona, ¿sí? Entonces Dios nos va a usar para que podamos nosotros seguir mostrando la gloria del Señor, seguir mostrando la gloria de Jesús. Por eso nuestra meta, como Dios nos quiere usar, como Dios nos buscó para usarnos, nuestra meta siempre va a ser servir, no buscar gloria. Y si en algún momento nos confundimos y pensamos que el aplauso era para nosotros, recuerde, una vez más, dígalose a sí mismo, dígalose a sí mismo. Tal vez no haya otro para hacerlo, tal vez lo tenga que hacer yo, lo voy a hacer con pasión, pero no por el aplauso, sino tan solamente por el deseo de servir. El aplauso te va a marear, la gloria te va a marear, el triunfo nos va a marear. No hay nada peor que sentirnos poderosos en ese momento cuando las cosas salen bien y empezar a olvidarnos de que fue pura y exclusivamente gracia y misericordia del Señor. Cada una de las cosas que pasaron, cada una de las cosas que vivimos. No olvidar que fue su fidelidad, no olvidar que fue su poder, no olvidar que fue su Santo Espíritu. No fueron nuestras palabras, fueron las palabras de Jesús a través de nosotros. No fue nuestra mano la que sanó, fue el Espíritu Santo a través de nuestra mano. No fuimos nosotros los que hablamos, fue el Señor que habló y usó nuestra boca. No fuimos nosotros los que dimos amor, fue el amor del Padre usando nuestros brazos para hacerlo. Y nunca olvidar eso, tan solamente somos un instrumento que cuando Él lo toma en su mano, realmente cobra el valor. Realmente somos importantes, realmente es donde las cosas comienzan a cambiar. Las herramientas en la caja de herramientas guardaditas ahí están lindas acomodadas y son bonitas y hasta las podemos dejar bien aceitadas para que parezcan nuevitas todos los días.
pero no producen nada si están ahí. Realmente cobran gloria, vida y significado cuando estamos en las manos del Maestro, cuando estamos en las manos del carpintero, cuando estamos en sus manos y vemos cómo, siendo algo tan chiquitito, porque esta es otra de las cosas gloriosas del Evangelio, Él sigue usando a lo vil, lo menospreciado, lo más chico, para sorprender a los más grandes, para empezar a mostrar que es Él y no nosotros también. Y esto es algo que va a seguir ocurriendo. Por lo tanto, tal vez hoy estemos luchando con dos cosas. Pensar que no servimos para nada, algo que nos repetimos una y otra vez, que nunca va a funcionar, que no va a salir, que no podemos, que no, yo estoy para otra cosa, para vivir mi vida y nada más. Tal vez usted piensa, pero si Dios se las arregla solo, bueno, que se las arregle solo, yo voy a hacer mi vida. Tal vez podemos pensar eso, pero le recuerdo, fue idea suya usarnos. Y nada de nuestra vida va a tener significado fuera de sus manos. Por lo tanto, construya lo que quiera, trabaje por lo que desee, pero no vamos a encontrar mayor privilegio, significado en nuestra vida que estar en sus manos y serle útil a sus intereses y a su causa. Es ahí donde nuestra vida cobra sentido. No estamos para hacernos un nombre nosotros, estamos para engrandecer el nombre del Señor. Y esto no es decir, no le digo que para eso, bueno, nos tenemos que conformar con poquito, mantenernos ahí escondidos, que no, la prosperidad no es para nosotros porque siempre tenemos que lo poquito. No le digo, eso es otra cosa, ¿sí? Tiene que ver con esa actitud del corazón. Señor, acá está mi vida. Tengo muchísimo, he logrado conquistar mucho, tengo bienes, tengo familia, tengo dinero, tengo todo, no tengo ningún problema. Aún así, sé que todo eso lo tengo que poner en las manos del Señor para que cobre significado. No tiene nada. Se le rompió el auto y volvió a la bicicleta. Está esperando que llegue el miércoles para poder empezar un mes con un nuevo sueldo porque ya no tiene más nada. Tampoco se preocupe tanto por eso, porque Dios no necesita tantas cosas para glorificarse en nosotros, ¿sí? Lo importante es poner lo que hay en sus manos y comienza el milagro, y comienza lo grandioso. Y por otro lado, si en algún momento nos creímos los dueños del circo, empezamos a tomar el control de todas las cosas, e incluso empezar Señor, tenés que hacer esto, Señor, tenés que arreglar esto otro, ¿no ves lo que está pasando? Si incluso empezamos a pensar que nosotros estábamos por encima de Él, es el momento también para decir, perdóname, Señor. Porque mis humos pueden ser bastantes, se nos suben los humos a cada rato, pero eso es puro humo justamente. Lo que llena la casa es la gloria del Señor y es la que transforma, ¿sí? Entonces, ¿podemos ser puro humo? ¿O podemos dejar que la gloria del Señor se manifieste en nuestra vida para seguir viendo cosas sorprendentes? Fuimos creados para servir y cuando vivimos para servir es que en gloria vamos a reinar. ¿Sí? Porque sabemos que después nos aguarda corona y sabemos que no vamos a quedar sin premio. El problema es que a veces con tanto lenguaje de conquista, de crecer, de multiplicarnos, de triunfar, de ser más que vencedores, todos principios bíblicos que son reales, pero en algún momento no los hemos entendido de todo bien y pensamos que se trataba de tener gloria en vez de servicio. No, la gloria va a venir después. El premio va a venir después. Nuestra vida aquí se trata de servir. Entonces, cuando usted se pregunta o cuando se llegue a preguntar, Señor, no sé qué tengo que hacer, ¿qué puedo hacer para el Señor? Sirva. ¿Y cómo puedo hacer para servir?
Si ya está ocupada la guitarra, ya está ocupado allá adelante, busque una necesidad. Porque donde hay necesidad hay una oportunidad para servir y para ser útil a Él. Y no importa si no hay un aplauso, si nadie se lo reconoce, si se olvidó de sacar la fotito para el Facebook. Eso es secundario. Lo importante es vivir para servir. Dentro del contexto de la iglesia o fuera del contexto de la misma. Pero lo importante es saber que si tengo algo, lo puedo usar para servir y cambiarle la vida a otro. Y ahí es donde mi vida va a cobrar significado. Entonces yo le animo, hermano, no sé para qué estoy acá en la tierra, estamos para servir. Una de las tantas cosas por las cuales estamos aquí. Pero estamos para servir, con lo poquito que tenemos, con lo mucho que podamos llegar a conquistar, con aquellas poquitas cosas que hemos aprendido o con todos los títulos y medallas que hayamos conseguido. Pero estamos para servir. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Y yo le animo que nuestra principal oración en esta noche sea: vení, Señor, subite. A veces nos subimos nosotros a sus hombros y sacamos ventajas del nombre de Jesús. A veces usamos el nombre de Jesús para negociar, a veces sacamos el nombre de Jesús para jactarnos, a veces usamos el nombre de Jesús para sentirnos más importantes que otros. ¿Cuántas veces hemos dicho, pero pobrecito, él es un incrédulo? Usamos el nombre de Jesús para sentirnos mejores que el resto. Cuando en realidad Jesús es el que nos tiene que usar a cada uno de nosotros para que su gloria siga resplandeciendo. ¿Qué le parece si todos juntos hacemos esta oración? Señor, no sé cómo, pero subite y toma las riendas. No voy a decir yo por dónde vamos a ir, sé tú, Señor. Y a veces van a venir aplausos, a veces van a venir cruces. A veces va a venir gloria y a veces se va a terminar tan rápido que parece que no pasó. Pero lo importante es decirle al Señor, Señor, acá estoy, para hacerte útil. Con lo que tengo, con lo mucho, con lo poco, con lo que parezca importante, con lo insignificante, porque Él se encarga del resto. No nos necesita y aún así, en su voluntad está el deseo de usarnos, de tomarnos como instrumento en sus manos, darnos valor, de que de esa manera podamos seguir llevando su gloria. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie.